Y el día de hoy vamos a estar en Marcos capítulo 3 versículo 18. Y saben que en los últimos fines de semana, cuando estuvimos en el Evangelio de Marcos, hemos estado viendo la lista de los apóstoles que Jesucristo estableció. Y si ustedes recuerdan, en los fines de semana pasado estuvimos viendo cada uno de estos nombres. Y en el día de hoy vamos a estar estudiando la vida del apóstol Andrés. Y miren lo que dice el versículo 18. Pero mejor leamos desde el 13 para tener todo el contexto. Y subió al monte y llamó a los que él quiso, y ellos vinieron a él. Y designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios, designó a 12. Y ahí empieza la lista de los 12 discípulos. ¿Y cuáles son? Simón, a quien puso por nombre Pedro. Versículo 17, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacobo, a quienes puso por nombre Boanerges, que significa hijos del trueno. Ya vimos a Simón, ya vimos a Jacobo, ya vimos a Juan. Y miren lo que dice el versículo 18, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote, el que también le entregó. Hoy vamos a estar viendo en específico la persona que aparece encabezando el versículo 18, y su nombre es Andrés, el apóstol Andrés. Y vamos a pedirle al Señor que a través de la predicación de la palabra, el estudio de la vida de este apóstol, todos podamos ser confrontados, y cada uno puede orar y pedirle al Señor: yo quiero que tú me hables el día de hoy a través de tu palabra, y poder ser exhortados a la luz de la vida de este apóstol. Padre, te damos gracias porque nos permites congregarnos para escuchar tu palabra, Señor. Cuando leemos las Escrituras, estamos escuchando directamente lo que tú tienes para decirnos el día de hoy. Señor, la Biblia es más actual que el periódico de mañana, porque es tu palabra eterna, porque tú la inspiraste perfectamente, porque trata nuestra necesidad el día de hoy. Y yo te suplico que para todos los que están aquí, tú les des alimento espiritual, tú nutras, Señor, su alma. Pero tú que tú también traigas arrepentimiento, Señor, a aquellos que aún no son tus hijos, y que los traigas a salvación el día de hoy. Por favor, haz la obra que solamente tú puedes hacer, Padre. Bendícenos. Amén. El día de hoy he titulado el mensaje Andrés, o el apóstol Andrés, la humildad, una piedra preciosa en la vida cristiana. La humildad como una piedra preciosa en la vida cristiana. Algunos conocen a Agustín, o se le llama San Agustín o Agustín de Hipona, y a Agustín de Hipona un día le preguntaron lo siguiente: ¿cuál es el primer paso para ir al cielo? A lo cual San Agustín contestó: el primer paso para ir al cielo es la humildad. La persona le preguntó nuevamente y le dijo: bueno, si ese es el primer paso, entonces ¿cuál es el segundo paso para ir al cielo? A lo cual Agustín contestó: el segundo paso para ir al cielo es la humildad. Entonces la persona le dijo: bueno, entonces miremos cuál es el tercer paso. ¿Cuál es el tercer paso? Y ahí sí Agustín se detuvo y dijo: bueno, el tercer paso para ir al cielo es la humildad. La humildad es una piedra preciosa en la vida cristiana. Y no sé si han leído los versículos, pero se nos dice en la Biblia que cuando nuestras vidas terminen, todas nuestras obras van a ser probadas. Todo lo que usted hizo en esta vida va a ser probado. Y dice que va a ser probado por fuego. Y todas esas obras que hicimos, pero que no las hicimos con la motivación correcta, dice que se van a quemar como hojarasca. Todo eso que usted pensó que lo hizo y que pensaba que lo había hecho muy bien, pero si no lo hizo con la motivación correcta, con el deseo de glorificar a Dios, sino que más bien sus obras fueron un acto para enorgullecerse, para usted ser reconocido, para usted ser exaltado, dice que esas obras se quemarán como hojarasca. Pero también dice que aquellos que hagan las obras de la manera adecuada, de la manera que agrada a Dios, esas son como piedras preciosas. Hacer
todo lo que hacemos con humildad es lo que permitirá que tengamos una piedra preciosa en nuestra vida cristiana, algo realmente valioso, algo que cuando sea probado al final del tiempo no se va a quemar con el fuego, sino que va a perseverar. Y la humildad es algo que todos tenemos que luchar por ser más humildes, todos tenemos que crecer en humildad. Si usted está ahí sentado y usted dice, bueno, ese mensaje no es para mí, yo sí soy muy humilde. Bueno, en ese momento, cuando usted pensó eso, ya dejó de ser humilde. Así es la humildad. Cuando usted piensa que la alcanzó, pues se le escapa de las manos. No somos humildes, por naturaleza somos orgullosos, por naturaleza nos creemos mejor que el que está al lado, por naturaleza queremos hablar de nuestros triunfos, de lo bueno que somos. Por naturaleza somos egocéntricos. La humildad no viene por naturaleza con nosotros, tenemos que perseguirla, tenemos que orar al Señor para que nos ayude a ser humildes. Y en el recorrido que hemos venido haciendo de la vida de los apóstoles, hoy estamos llegando a la vida de un apóstol que es desconocido. Comúnmente conocemos de Pedro, conocemos de Juan, conocemos de Pablo, Judas también se conoce, pero de Andrés, si hiciera una encuesta aquí, díganme 2 o 3 eventos de la vida de Andrés, más de uno quedaría nulo. Pues vamos a aprender hoy de la vida de este apóstol y cómo, meditando en él, podemos crecer en la humildad. Este fue un hombre que fue humilde, que aunque fue desconocido tal vez entre muchos, en su vida terrenal es grande en el reino de los cielos. Hoy estaremos meditando en la vida de Andrés y vamos a ver algunos elementos introductorios donde aparece Andrés en Marcos. Acompáñenme a Marcos capítulo 1, versículo 16. Y ahí tenemos la primera aparición de Andrés en el Evangelio de Marcos. Miren el versículo 16. Está hablando del Señor Jesucristo, dice que mientras caminaba junto al mar de Galilea, vio a Simón. ¿Y a quién más vio? A Andrés. ¿Y quién era Andrés? El hermano de Simón Pedro. Aquí tenemos la primera descripción importante que se dice de Andrés, y es que era el hermano de Pedro. Echando la red en el mar porque eran pescadores. Entonces Andrés era el hermano de Pedro, los dos eran pescadores y Jesús les dijo, seguidme y yo haré que seáis pescadores de hombres. ¿Y cómo contestó Andrés y su hermano Pedro? Dejando al instante las redes, le siguieron. Esta es la primera aparición de Andrés en el Evangelio de Marcos. Es un pescador, un hombre trabajador, cercano a su hermano, trabajaba con él en la misma empresa pesquera que seguramente tenían. Y el Señor Jesucristo le hizo un llamado a estos dos hermanos y les dijo, ustedes van a ser apartados, ya no van a seguir siendo pescadores de peces, sino que ahora ustedes van a ser llamados y apartados para ganar almas para Jesucristo. Sus vidas han sido apartadas y Andrés respondió junto con su hermano, adelante, eso haremos. Dejaron las redes y ¿qué hicieron? Inmediatamente le siguieron. Ahora acompáñenme a Marcos capítulo 1, versículo 29. Inmediatamente después de haber salido de la sinagoga, fueron a la casa de Simón y Andrés. ¿Qué quiere decir esto? Que al parecer compartían una vivienda, compartían una casa, era la casa de Pedro y de Andrés. ¿Con quién fueron? Con estos otros dos apóstoles, Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón yacía enferma con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Aquí tenemos esta escena, era muy cercano a su hermano, vivían juntos y esta es la segunda aparición que aparece de este hermano menor de Pedro. Era de la ciudad de Betsaida, al norte del mar de Galilea, y el Señor tuvo un encuentro con ellos mientras estaban pescando y los llamó a ser sus discípulos. Pero no solamente tenemos esto, sino que Andrés también hizo parte del grupo más cercano de Jesucristo. Dentro de los 12 había un grupo de 4 discípulos que eran los más cercanos. Y aún dentro de esos 4 discípulos había otros 2 más cercanos. Pero Andrés siempre aparece en esa lista de los 4 discípulos. Pedro,
Andrés, Juan y Jacobo. Pero de estos 4, Andrés es el que es menos mencionado. Los otros parece que tienen más menciones, pero Andrés no se conoce mucho. Y comúnmente cuando se habla de Andrés, ¿qué se dice? No se dice Andrés el que hizo esto, sino que se dice Andrés ¿qué? El hermano de Pedro. Y así tuvo que vivir Andrés toda su vida y así es recordado. ¿Andrés quién? El hermano de Pedro. Y alguno pensará, bueno, qué terrible, pero parece que Andrés nunca tuvo ningún problema con esto. Siempre fue presentado de esa manera y no hubo ninguna altivez en su corazón y orgullo que sea presentado en la Biblia como que estuvo insatisfecho con ser llamado el hermano de Pedro, pero hizo parte de los 12 apóstoles. No se menciona que estuviera pidiendo posiciones especiales o reconocimiento, como sí vemos que pasó con los otros discípulos, pero Andrés nunca se menciona nada de esto en su vida. Realmente este fue un hombre notable por haber sido parte de los 12 apóstoles, pero siempre estuvo a la sombra de su hermano Pedro. Seguramente fue conocido, como les dije, el hermano de Pedro, pero no existe nada en que podamos decir que eso le molestaba. Más bien fue un hombre que puede ser reconocido por su humildad, sin deseos de figurar y más bien con una pasión profunda por gracias. Simón y Andrés, junto a Juan y Jacobo, fueron el grupo más cercano entre los 12 al Señor Jesucristo. Siempre aparecen como los primeros cuando se menciona la lista de los 12. Miren las diferentes apariciones de los 12 discípulos en los evangelios y siempre aparece Andrés dentro de ese grupo de los 4 y siempre aparecen ellos como primeros. Nunca se menciona a Judas, el traicionero al principio, sino que siempre están estos 4 discípulos ahí mostrando, no que tenían una jerarquía más importante, pero sí que eran ese grupo cercano, pequeño con el que el Señor Jesucristo andaba. Miremos otros elementos de estos hombres y especialmente de Andrés. Los llamados de Simón y de Andrés son paralelos a los de Santiago y Juan. Eso aparece en Marcos 1 del 16 al 20 y en Mateo 4 del 18 al 22. Andrés se menciona con relación a Simón, Jacobo y Juan en el Evangelio de Marcos, como ya lo vimos en el versículo 29 del capítulo 1. Jacobo y Juan acompañan a Jesús a la casa de Simón y Andrés, donde él sana a la suegra de Pedro. Andrés, Simón, Jacobo y Juan le preguntan a Jesús sobre su pronunciamiento en el templo. Acompáñenme a Marcos capítulo 13. Y ahí vamos a ver un énfasis de cómo si es real esto de que había un grupo más pequeño dentro de los 12 discípulos. Miren lo que dice Marcos 13, del versículo 13 en adelante. 13:3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, frente al templo, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaban ¿qué? En privado, un grupo más pequeño, discipulado por el Señor Jesucristo, y le preguntaban, dinos cuándo sucederá esto y qué señal habrá cuando todas estas cosas se hayan de cumplir. Otro elemento más de la vida de Andrés. Nos dice el Nuevo Testamento, y vayan buscando Juan capítulo 1, que Andrés, antes de ser un discípulo de Jesucristo, había tenido otro mentor. Andrés tuvo un mentor antes que Jesucristo. ¿Quién fue? Juan el Bautista. Miren lo que dice Juan capítulo 1, versículos 35 en adelante. Dice así: al día siguiente, Juan estaba otra vez allí con 2 de sus discípulos de Juan el Bautista, y vio a Jesús que pasaba y dijo: he ahí el Cordero de Dios. Y los 2 discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Estos 2 discípulos de Juan el Bautista, una vez que Juan les dijo, este es el Cordero de Dios, a ese sigan, ¿qué hicieron estos 2 hombres? Siguieron a Jesucristo. Y miren el versículo 28, Jesús se volvió y viendo que le seguían les dijo, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde te hospedas? Y él les dijo, venid y veréis. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era ¿quién? Andrés, hermano de Simón Pedro. Uno de los discípulos de Juan el Bautista que siguió al Señor Jesucristo es este Andrés.
Y vamos a entonces ver qué podemos aprender de la vida de Andrés en 3 puntos. Número 1, fue un hombre que tuvo como prioridad a Jesucristo. Fue un hombre que tuvo en su vida como prioridad a Jesucristo. Número 2, fue uno que evangelizó una persona a la vez. Andrés fue un hombre que evangelizó una persona a la vez. Y número 3, Andrés es reconocido como un hombre humilde. Un hombre humilde. Vamos a ver la vida de Andrés en esos 3 puntos. Pero empecemos por el primero. Fue uno que tuvo como prioridad a Jesucristo. Y por supuesto no tenemos muchos detalles de la vida de Andrés, pero con los elementos que hemos leído podemos empezar a sacar ciertas conclusiones. Aquí no estamos hablando de que Andrés era perfecto, de que no tenía pecados. Esa no es la situación de ninguno de los apóstoles. Algunas veces por la idea que tenemos de la Iglesia Católica, que presenta a los apóstoles o a los santos como unos hombres que jamás pecaron, como que brillan, como que tienen una aureola. Bueno, eso no es real. Todos los seres humanos que han existido en este planeta nacen con una naturaleza pecaminosa, con una inclinación al mal, con deseos de pecar. Y eso no es excepción para los apóstoles. El Señor llamó a un grupo de hombres que estaban con sus pecados. Justamente ese es el punto de por qué, por ejemplo, Andrés siguió a Jesucristo, porque él estaba a la expectativa de un Mesías que lo rescatara. Andrés tenía como prioridad en su vida encontrar a ese Mesías. Y en el momento en que Juan el Bautista le señaló, este es, ¿qué hizo? Lo siguió. Él tenía la necesidad de un Salvador, tenía la expectativa puesta en un Mesías que lo rescatara. No tuvo problema en que su mentor era Juan el Bautista, pero en un momento, de un momento a otro, de estar siguiendo a Juan, cambió de dirección y empezó a seguir a Jesucristo. Y creo que podemos pensar en personas que a veces están pegadas a una persona en particular, o a un mentor, o a alguien, a un maestro en particular. Pero aquí lo que vemos es que este Andrés no estaba fijado a una práctica o a un ministerio o a ni siquiera un predicador en particular. Él estaba en la búsqueda de Dios, él estaba en la búsqueda del Mesías, y en el momento que lo encontró, lo siguió. A veces uno se encuentra con personas y les dice, mira, esta es la doctrina correcta, sigue a Jesucristo como se enseña en las Escrituras. Y que dicen, bueno, es que yo estaba aquí en este otro sitio por 30 años. Sí, pero allá no enseñan a Cristo. Bueno, pues es que ahí he estado. Imagínense que Andrés, Juan el Bautista le hubiera dicho, mira, ese es el Mesías. Y él, no, pero es que yo quiero estar contigo, Juan. Hemos pasado tantas cosas juntos. No tiene sentido. El punto es seguir a Jesucristo y su palabra, y donde Él nos guíe, ir ahí. Y aquí lo que tenemos es a uno que tenía como prioridad a Jesucristo, al Mesías. Una vez que lo encontró, entregó su vida a Él, dejó las redes y lo siguió. Y no solamente dejó las redes y lo siguió a Él, sino que invirtió el resto de su vida para acercar personas a Jesucristo. Aquí tenemos seguramente a Juan el Bautista indicándole, este es, a Él, síganlo. Pero lo notable es que Andrés lo hizo inmediatamente. Y hay muchos que pueden decir, bueno, yo creo en Jesucristo. Yo creo que Él es el Hijo de Dios. Pero si fuera evaluada tu vida a la luz de cómo vives tu semana, cómo se ve tu semana, ¿alguien podría sacar la conclusión de que tu prioridad es Jesucristo realmente? ¿Se ve que tu prioridad es Jesucristo en las decisiones que tomas? ¿En la manera en que vives? ¿O Jesucristo es un punto de aparte? ¿O tal vez un rescatista al cual recurrimos cuando hay algún problema? ¿O es Jesucristo nuestra prioridad? El Mesías. Hay una diferencia entre decir que creemos en Jesucristo y que Jesucristo sea la prioridad de nuestras vidas. Andrés mostró que su prioridad era el Mesías, y cuando lo conoció, lo siguió intensamente. Número 2,
Andrés fue uno que evangelizó una persona a la vez, una persona a la vez. Y es interesante porque cuando leemos los evangelios o cuando leemos Hechos específicamente y escuchamos la predicación del hermano de Andrés, de Pedro, ¿qué encontramos? Pedro predicaba y ¿qué pasaba? 3,000 personas se convertían. Y cuando leemos eso, decimos, bueno, este es el que me gusta a mí. Este es lo que yo quiero, más rápido, el express. Que yo predico y si 3,000 se convierten, pues todos leemos las historias de Pedro, leemos a Pablo y decimos, wow. Pero alguien lee a Andrés y comúnmente no está como, ay, yo quiero ser Andrés, yo quiero seguir su modelo. Bueno, este fue un hombre que fue evangelizando una persona a la vez, una persona a la vez. ¿Y saben qué es lo más interesante? Que eso es lo común de cómo el Señor utiliza personas en la iglesia para salvar almas. Lo común no es lo que pasó con Pedro, lo común y lo normal es lo que pasa con Andrés, que cuando va y trae a alguien a Jesucristo, el Señor utiliza ese testimonio para salvar a ese al cual se le predicó el evangelio, una persona a la vez, un vecino a la vez, un hermano a la vez, un primo a la vez, un papá a la vez, hablándoles de Jesucristo, llevándolos a Él, testificando. Y es hermoso porque vamos a verlo en unos minutos, pero cuando se menciona Andrés, ¿saben qué se menciona? Alguien que está llevando a personas a Jesucristo, alguien que está evangelizando. Tenemos pocos comentarios acerca de la vida de Andrés, pero cada que se comenta de él, está llevando a alguien a Cristo. Andrés es el modelo de un hombre fiel que ama a Jesucristo y se dedica a hablar de Él a todos los que le rodean. Pensamos en Pedro que evangelizó a miles, pero quiero hacerles una pregunta. ¿Quién llevó a Pedro a Jesucristo? Miren lo que dice Juan capítulo 1, versículo 35 en adelante. Ya lo leímos, pero volvamos a leer el contexto. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios, y le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Y él les dijo, venid y ved. Y fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, que era como la hora, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Y miren lo que dice el versículo 41. Hablando de Andrés, halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. ¿Y qué hizo? Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, y tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Qué escena tan hermosa. Andrés conoció al Mesías, conoció a Jesucristo, ¿y qué fue lo primero que hizo? Pues si este es el Mesías, si este es a quien tenemos que seguir, pues mi familia voy a llevarla a que conozca a Jesucristo. Y fue y buscó a su hermano y dijo, mira, este es el Mesías, este era quien habíamos estado buscando. Aquí tenemos a Andrés, que fue el que entendió que Jesucristo era el ungido esperado y no podía quedarse callado. Andrés seguramente era un hombre de confianza para su hermano Pedro, lo conocía, vivía con él, había trabajado con él y su testimonio era valioso para Pedro. Y Pedro fue con él inmediatamente. Y realmente esto nos enseña algo del evangelismo. El evangelismo se ve de esta manera, que nosotros a las personas que tenemos alrededor, hablándoles de Jesucristo, dándoles testimonio acerca de Él, presentándoles al Señor. Es posible que muchos de ustedes no van a estar predicando en un estadio para que muchos se conviertan, pero cada uno de ustedes tiene personas a su alrededor, personas que viven donde usted vive, familiares que usted tiene cercanos, que no conocen a Cristo,
que su vida se está yendo minuto tras minuto y están perdiendo sus vidas. Y saben que a veces pensamos con mi esposa, y creo que una situación totalmente dolorosa va a ser el día que familiares se mueran sin estar en Jesucristo. Porque sabemos cuál es el destino de aquellos que no están en Jesucristo. Y esto tiene que movernos. Esto tiene que movernos. ¿Cuál es el punto aquí? Andrés fue uno que no ganó multitudes, pero vio valiosa cada alma para Jesucristo. Una alma era valiosa. Uno que podamos traer a Cristo, el esfuerzo que haya que hacer, vale la pena. Uno por uno. Si les preguntara cómo conocieron de Cristo, cómo se acercaron a Él, seguramente fue porque alguien les habló. Una persona un día se tomó la tarea de hablarle y decirle: mira, cree en el Señor, arrepiéntete de tus pecados y cree. Alguien habló un día, alguien nos compartió un mensaje, alguien un día le compartió un video, alguien un día lo invitó a tomarse algo y le habló de Jesucristo. Seguramente ese alguien le insistió muchas veces y usted fue rebelde mucho tiempo, pero un día el Señor hizo la obra. ¿Y esto a qué nos anima? A que ahora nosotros seamos esos que estamos llamando a otros para Jesucristo, insistiendo a tiempo y fuera de tiempo. Es la manera como el Señor rescata almas. Utiliza hombres y mujeres proclamando el Evangelio. Y aquí una perspectiva común pero muy dañina. Yo predico el Evangelio de Jesucristo con mi vida, con mi ejemplo. ¿Han escuchado esa frase? No, es que yo nunca hablo de Jesucristo, es con mi ejemplo. Bueno, quiero decirle algo, eso suena bonito pero no es verdad. Por supuesto que nuestra vida debe ser un testimonio, vivir como creyentes verdaderos para que sea una plataforma para poder hablar de Jesucristo. Por supuesto, si usted dice que es cristiano pero vive como el diablo y después va a ir a hablar de Jesucristo, pues mejor no, es mejor que estar en silencio. Pero tampoco es correcto decir que usted vive una vida de testimonio pero no proclama el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo es un mensaje, es algo que se tiene que hablar. Necesitamos abrir la boca para que otros escuchen el Evangelio. Nadie se puede convertir con simplemente verlo a usted hacer buenas obras. Usted necesita decirle: mira, yo hago eso no porque yo soy muy bueno y yo soy muy generoso. ¿Qué persona tan generosa soy yo? ¿Qué persona tan buena? No, yo hago esto porque Jesucristo me motiva desde adentro para hacerlo. Es más, si Él no pusiera eso en mí, yo no sería de esa manera. Eso es lo que hacemos. Que cuando alguien lo mire, usted dice: ¿y tú por qué eres buen esposo? Bueno, porque Jesucristo ha hecho una obra en mí. Mira, ¿y tú por qué no haces trampa en los negocios? Bueno, porque Jesucristo es lo más importante para mí, yo no puedo engañar. Y ahí empieza el poder proclamar el Evangelio. Pero si nos quedamos callados y alguien nos dice: mira, ¿y tú por qué eres tan honesto? Y nosotros decimos: pues así soy, así me criaron. El punto es conectar y decir: nosotros somos lo que somos, vivimos como vivimos porque Jesucristo está en nosotros. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y que ahora sí, cuando la gente está atenta, entonces le digo: arrepiéntete de tus pecados y cree. Cree en Jesucristo, es el único medio de salvación. No es verdad que puedo proclamar el Evangelio quedándome callado. La proclamación del Evangelio necesita un buen testimonio que le respalde, pero es indispensable abrir la boca y explicarle a las personas quién es Jesucristo. Y quiero decirle algo: todos somos bien cobardes. Aquí en la iglesia todos hablamos de la soberanía de Dios, del cielo. Pero cuando nos ponen a alguien en el bus del lado, en el bus al lado nuestro, no en el bus del lado porque sería muy difícil evangelizarlo,
Pero en el bus está alguien al lado o en el avión o donde esté, y ahí los supervalientes empiezan a menguar y a buscar todas las múltiples explicaciones de por qué no deberíamos hablar. Y pensar en todas las múltiples explicaciones de por qué usted no debería hablar con su hermano, con su papá, con su mamá. Y los argumentos vienen y vienen. Pero el Señor te está diciendo, háblale. Proclama el Evangelio de Jesucristo. Háblale de la sana doctrina. Me van a rechazar, sí, es lo que promete la Escritura. Acompáñenme a Juan 12, porque hay otra oportunidad donde Andrés estuvo llevando a alguien a los pies de Jesucristo. No sabemos los detalles de la vida de Andrés, pero hay algo muy particular de él. Se había convertido como en ese que le presentaba a las personas a Jesucristo. Dentro de los 12 apóstoles parece que Andrés asumió ese rol. Estaba ahí, llegaba alguien y él era el que los llevaba a Jesucristo. Miren lo que dice Juan 12, versículo 20 y 22. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta, y estos pues se acercaron a Felipe, que era otro de los apóstoles, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Hay un grupo de griegos que quiere ver a Jesús. ¿Y qué hizo Felipe? ¿Los llevó a Jesús? No, dice que Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. No tenemos el detalle de por qué sucedía esto, pero Andrés se había ganado un papel de ser el que llevaba a las personas al Señor Jesucristo. Qué hermoso este título de Andrés. Imagínense esto: Andrés el apóstol, el que llevaba personas a Jesucristo. ¿Le parece lindo ese título? Ahora le pregunto a usted, ¿qué van a poner en su tumba? ¿Qué van a escribir ahí? ¿Qué van a escribir de ti? Usted nunca había reflexionado eso, ¿cierto? ¿Qué podrían escribir de ti al morir? Van a poner ahí: un buen profesional yace aquí. A otros van a poner: este hombre consiguió muchas riquezas en este mundo. Imagínense que en su tumba dijera: aquí está enterrado uno que trajo muchas almas para Jesucristo. ¿No es más precioso eso? ¿No es más valioso? Qué hermoso es ver el ministerio silencioso de Andrés, no muy conocido, no muy reconocido, no muy mencionado en los evangelios, pero que 2000 años más tarde estamos hablando de él en esta mañana y estamos diciendo: uno que siempre estuvo llevando personas a Jesucristo. Sin mucha bulla, sin mucha exaltación, sin escribir libros, sin ser el discípulo más notable, pero lo recordamos como uno que llevaba personas a Jesucristo. Hay una ocasión más donde Andrés está llevando a alguien a Jesucristo, y tal vez no es en el contexto de evangelismo, pero también es bien particular que siempre que se menciona, él le está presentando a alguien a Cristo. Es cuando el jovencito, antes de la alimentación de los 5,000, los discípulos están ahí, no saben qué hacer, no saben cómo alimentar a la multitud. ¿Y qué hace Andrés? Viene y le trae a un jovencito que tiene 2 peces y 5 panes. Y se lo presenta al Señor y le dice: bueno, con esto no alcanza, pero es lo que hay. Y lleva a ese jovencito y se lo presenta a Jesucristo. Siempre aparece Andrés trayendo personas a Cristo. Número 3, y este es nuestro último punto. Andrés fue uno que vivió en humildad. Andrés fue uno que vivió en humildad. Número 1, vimos que Andrés fue un hombre que tenía como prioridad a Jesucristo. Número 2, vimos que fue un hombre que evangelizó una persona a la vez
Y número 3 tenemos que fue uno que vivió en humildad. Fue uno que vivió en humildad. Ya lo hemos mencionado anteriormente, pero vale la pena enfatizar que el ministerio de Andrés, desde una perspectiva humana, no fue muy reconocido, no fue muy sonado y caracteriza su humildad. No solo podemos aprender de lo que se nos dice de la vida de Andrés, pero también de lo que no se nos dice de él. ¿Por qué digo esto? Porque les voy a decir un panorama que para algunos les puede sonar trágico. Hay libros de historia de la iglesia. Ustedes seguramente han leído libros de historia de la iglesia donde se menciona grandes hombres de Dios a lo largo de la historia de la iglesia. Quiero contarles una noticia. Lo más probable es que ninguno de nuestros nombres aparezca en los libros de la historia de la iglesia cristiana. Es lo más probable. Pero ¿saben qué? Ese es el caso de la mayoría de los santos hermosos que Jesucristo ha redimido a lo largo de la historia de la iglesia. Hombres y mujeres que se dedicaron a servir al Señor. Y que aunque sus nombres no aparecen en los libros de la historia de la iglesia, ¿sabe dónde están marcados? En el libro de la vida. Y eso es lo que importa. No que el mundo nos conoce, sino que Jesucristo nos conoce. El caso de Andrés es el caso de la mayoría de los cristianos en el mundo. No todos seremos como Pedro o Juan o como Pablo. No todos seremos los que salen en el afiche. La mayoría de los cristianos fieles de todas las épocas han sido hombres y mujeres que sirvieron fielmente sin que nadie conociera sus nombres. Pasarán totalmente desapercibidos, nadie los recordará. Sin embargo, son hombres y mujeres de humilde corazón. Son como perlas preciosas en las manos del Señor que Él se las reserva para Él solo. Nadie conocerá las oraciones de esos hombres y mujeres, pero Dios las escuchó todas. No se contará a las almas que ellos llevaron a Jesucristo, pero el Señor sabía lo que estabas haciendo. Y realmente qué valioso es eso, saber que mi vida y lo que hago para Cristo cuenta, vale y que tiene un eco en la eternidad. Estos son hombres y mujeres que no hacen nada para lo humano. No hacen lo que hacen para que otros le reconozcan y le exalten. No mueven las sillas esperando ser vistos. No oran con un tono más alto para que todos escuchen. Estos son hermanos que cuando otro tiene una idea diferente a la de él, son capaces de escuchar y decir, ¡hey, qué buena idea! Estos son hermanos que no hablan de sí mismo y de sus propios logros y que se presentan y dicen, mira, esto es todo lo que yo he hecho. Nunca se ofrecen para que les pongan en puestos de honor. Como lo mencioné hace unos minutos, estos son hermanos que no están en los libros de la historia de la iglesia, pero están marcados en el libro de la vida. Y son abundantes las recompensas que recibirán en el reino de los cielos. Son hermanos y hermanas como usted y como yo, que sirven fiel en la iglesia, día tras día, hacen lo que el Señor nos manda, y un día recibirán recompensa del Señor. Y realmente todos debemos perseguir la humildad. No debemos actuar como estuvieron actuando orgullosamente un día Juan y Jacobo, diciéndole, bueno, ¿cuál es mi puesto? ¿Cuál es mi posición? Sino más bien ¿qué? Hacerse siervo de todos. ¿Quién es el modelo de humildad por excelencia? El Señor, siendo Dios eternamente, se hizo hombre, se humilló. Él es el modelo de humildad.
Y tenemos que empezar a cambiar nuestra perspectiva porque a veces buscamos modelos de grandeza, de exaltación, y todos tenemos que luchar. Qué hermoso que se pueda decir de nosotros: Iglesia Bíblica Cristiana de Cali es una iglesia humilde. Somos humildes. Ojalá que el Señor nos ayude. Que no sea el conocimiento, que no sea los logros que Dios nos permite obtener que nos vuelvan orgullosos, sino que siempre podamos decir: ¿ven algo bueno en mí? Bueno, es Jesucristo. Es Jesucristo quien lo está haciendo. Me encanta lo que decía Martín Lutero cuando le preguntaban: bueno, ¿y cómo se logró esto de la reforma? Y él decía: yo no he hecho nada, la palabra lo hizo todo. Qué bueno que usted y yo empecemos a no ser los que hablamos de nosotros mismos. Deje que otro sea el que diga algo de usted. Pidámosle al Señor: Señor, ayúdanos a ser humildes de corazón, ayúdanos, porque somos altivos. Si siguiéramos el modelo de Andrés, estaríamos siguiendo el modelo de ser alguien fiel en esta tierra que un día recibirá recompensa. Y ustedes imagínense este momento glorioso. Fuiste un servidor fiel en tu iglesia, prudente, servicial, sacrificado, no querías figurar, solo hablabas cuando se trataba de defender la sana doctrina y cuando ibas a hablarle a alguien de Jesucristo, y un día mueres y llegas al cielo y el Padre te dice estas palabras. Imaginen la escena: ustedes han vivido fielmente, y un día llegan y se presentan delante del Padre, y el Padre les dice lo siguiente: tus pecados fueron perdonados en Jesucristo, pero además viviste una vida sin deseo excesivo por las vanidades de este mundo, no buscaste riquezas ni fama, pero fuiste fiel. Y luego imagínense que ustedes escuchan estas palabras hermosas del Señor Jesucristo: bien, buen siervo fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿No son las palabras más hermosas que quisiéramos escuchar? En lo poco fuiste fiel. Cuando estuviste ahí haciendo lo que tenías que hacer, lo hiciste con fidelidad. Sobre lo poco fuiste fiel en esta tierra, sobre lo mucho te pondré en el reino de los cielos. Y cuidado que muchos se han equivocado en este pasaje, piensan: bueno, yo administré algo poquito al principio, ahora me toca lo grande. No, sobre lo poco, lo que se te dio en esta tierra, que es poco en comparación a lo que recibimos en el reino de los cielos, sobre eso poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré en el reino de los cielos. Miren, estoy convencido que hay grandes hombres de Dios que ganan miles de almas para Cristo, que son valientes líderes cristianos, que son reconocidos como Pedro y como Pablo, y tendrán una recompensa hermosa en los cielos. Y un poco aclarando esto de las recompensas: la salvación es por gracia, somos salvados por la gracia de Jesucristo, pero una vez que usted es salvo, el Señor le permite caminar en unas buenas obras que Él preparó desde antemano, desde antes de la formación del mundo. ¿Y saben qué es lo más hermoso de la gracia? Que usted merece el infierno, pero el Señor lo perdona, y no solo lo perdona, sino que le dice: le voy a dar un premio. Y eso es lo que pasa con las recompensas. El Señor nos capacita para obrar bien y nos va a recompensar, nos va a dar recompensas en los cielos. Y estoy convencido que grandes hombres de Dios que han ganado multitudes para Cristo tendrán su recompensa valiosa. Pero ¿saben qué? Yo creo que vamos a tener muchas sorpresas en el reino de los cielos. Cuando veamos a un hermano, una hermanita que nunca fue súper destacado, súper destacada, pero siempre fue fiel, siempre amó a su Señor, siempre guió almas para Cristo. ¿Y saben qué estuvo haciendo en lo poco durante esta tierra? Acumulando tesoros en los cielos. Y cuando lleguemos y la veamos, lo bueno, ¿saben qué es? Que vamos a llegar sin pecado, entonces usted no va a estar envidioso. Eso es lo bueno. Pero vamos a decir wow, este hermanito, esta hermanita invirtió bien su vida allá en la tierra. En la eternidad está gozando de un tesoro tremendo. Y es lo que el Señor les decía a sus discípulos: no hagan tesoros en esta tierra, sino que hagan tesoros ¿dónde?
en los cielos. Pero ¿qué es lo que nos gusta? ¿A qué nos inclinamos? Queremos grandeza aquí. El que quiera una corona en el reino de los cielos tiene que tomar una cruz en esta tierra. Que el Señor nos ayude a vivir en humildad. Que el Señor nos ayude a evangelizar uno a uno. Y que el Señor nos ayude a vivir una vida que realmente le agrade a Él, para su gloria. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por la vida de Andrés, que muchas veces no conocíamos, Señor, que no estábamos al tanto de lo que tú habías hecho en él y a través de él, pero realmente nos recuerda lo que seguramente será el testimonio de muchos de nosotros. Te suplicamos que podamos ser fieles en lo poco, Padre. En la tarea que tú nos des, ayúdanos a ser fieles. Perdónanos cuando hemos menospreciado lo que tú nos has asignado, Señor. Ayúdanos a no desear grandeza, sino ayúdanos a ser fieles. ¿Cuál es la medida del éxito? No es lo que se ve externamente. La medida del éxito es la fidelidad a ti, Señor. Ayúdanos a ser fieles, Padre. Y te suplicamos que, por favor, nos ayudes a ser humildes, Padre Santo, a tener una actitud modesta de nuestra autopercepción, Señor, a no ser orgullosos y arrogantes, a no autopromocionarnos, a dejar que otros sean los que reconozcan nuestras virtudes y no seamos nosotros mismos hablando de nosotros. Ayúdanos a no construir una torre de Babel, sino que ayúdanos a construir una casa modesta sobre la roca. Ayúdanos a reconocer que no somos Dios, sino que somos necesitados de ti. Ayúdanos a reconocer nuestro pecado, que es la muestra más grande de orgullo, el no reconocer que hemos fallado delante de ti y confesarlo para hallar misericordia. Padre, ayúdanos a servir a los demás en vez de querer ser servidos. Tú te burlas de los orgullosos, estás listo para derribarlos. Antes de la caída está la altivez de espíritu, pero tú escuchas al humilde. Padre, ayúdanos a recordar las palabras de Jesucristo: tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ayúdanos, Señor. Amén.